Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vicente Pérez, director de Virtuas Consultores. Hoy día justamente quería hablar y contarles y compartir un poco mi experiencia en lo que es gestión de cambio desde un punto de vista de marco teórico, hablar un poquito sobre PNL, hablar un poquito sobre fijación de metas, qué es lo que está ocurriendo. El ser humano desde siempre, desde su inicio, desde la evolución, ha estado cambiando, se ha tenido que adaptar a distintas condiciones. Sin ir más lejos, los últimos 20 años hemos tenido una revolución tecnológica súper importante que no solamente afecta la manera de hacer las cosas, sino que hoy día más encima tenemos la presión de una pandemia que nos está presionando a tener mercados cerrados, a hacer las cosas muy distintas y a replantearse de manera permanente cómo hacemos las cosas. Todo eso afecta a nuestros recursos, a nuestra forma natural, a nuestra forma transparente de poder hacer las cosas. Hoy día justamente quiero compartir, hablar un poquito sobre eso y compartir mi experiencia de ya varios años en gestión de cambio en organizaciones, sobre todo familiares. Una pequeña presentación. Y en esta gestión de cambio, como les decía, vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que está ocurriendo. Existen 4 fases súper naturales en el cambio en general. Esto se extrajo de una curva de cambio más bien del mundo clínico respecto al tema de las pérdidas, de los lutos, y se trajo estas 4 fases que son súper claras, que esa curva obviamente que nos está indicando que hay 4 etapas súper marcadas. Algo que es súper importante es que estas etapas no son lineales, no existe fase 1, 2, 3, 4, sino que de pronto en la organización una persona puede estar en negación, puede estar en resistencia y posteriormente puede estar en la exploración o puede volver en algún episodio a la negación, ¿ya? No es que las organizaciones, esto es súper dinámico. Es exactamente lo mismo que queremos reflejar acá. El ser humano necesita de alguna manera madurar ciertos procesos. Y esos procesos, la mente humana se va adaptando. ¿Qué ocurre en la negación? Es tan claro. Se tiende a realizar solo las labores que se están encomendadas, se bloquea la creatividad, la participación en áreas de la empresa, las presiones emocionales de desconocimiento de la situación y de los rumores. Aparece el individualismo, las personas tienden a aparecer más bien calladas, a, a no tomar muchas decisiones. La negación puede ser un proceso incluso bastante complejo dentro de la gestión de cambio, porque no existen muchos síntomas, no hay mucha sintomatología, no hay mucho estrés, sino que está como silenciado. Esto ocurre generalmente cuando hay fusiones de empresas, cuando hay cambios en la dirección, cuando hay incertidumbre, sobre todo hoy día. Muchas personas hoy día deben estar viviendo en la negación, ¿ya? Y aparece, obviamente, la individualidad como una protección. Esa tendencia, por ejemplo, de culpar a terceros por errores en el trabajo, es nada más que un proceso natural de defensa que tiene el ser humano, ¿ya? Que se ve amenazado su estatus. Y su estatus obviamente que conlleva una serie de consecuencias que a veces son muy poco ecológicas. La resistencia. La resistencia en general es un proceso más bien sintomatológico, donde aparecen los síntomas dentro de la organización. Aparecen los cuestionamientos de por qué me ocurre a mí. Hay un miedo asociado al futuro laboral y personal del entorno. Aparece mucha rabia, descontrol, ¿ya? Muchas veces esto hoy día lo podemos estar observando quizás hasta fuera de los ojos de recursos humanos, porque la persona participa en una videollamada, por alguna plataforma, y no necesariamente puede verse el comportamiento organizacional de manera más bien cotidiano, ¿ya? Por lo tanto, es un desafío hoy día para las organizaciones, justamente esto, de poder tener espacios más bien colaborativos y quizás recursos humanos o gestión de personas debería estar levemente un paso adelante para poder observar y anticiparse a situaciones que pueden estar quizás explotando a nivel familiar. Eso afecta
lo que se llama como concepto biopsicosocial en esa persona. O sea, puede haber estrés físico, puede haber un estrés que abarca su entorno social y también personal. Aparecen muchos cuestionamientos a la organización. ¿Por qué? Porque se está mirando la organización desde el miedo. El miedo es un pésimo amigo. El miedo se ubica en la ventana de Johnny Harry, en la etapa del ego, donde está el yo cierto. Aparece esa sensación del fracaso, de que todo es oscuro, ¿ya? Aparece el ausentismo laboral, licencias médicas, y obviamente que la mente humana, desde la programación neurolingüística, funciona igual que un lente óptico. Cuando hay mucho estrés, la mente humana tiende a cerrarse, igual que en los traumas y en las fobias, no recordando y no teniendo mayor acceso a recursos, ¿ya? Cuando la persona está en un estado de recurso, un estado interno que es equilibrado, la persona tiende a recordar y a ser mucho más creativo, ¿ya? De eso finalmente se trata la gestión del cambio. Y acá algo súper importante, se evita un poco más la participación de eventos y reuniones. O sea, ¿por qué? Porque aparece de alguna manera una hostilidad. Y en eso incluso cuando estoy hablando de los eventos, se evitan reuniones que son sociales dentro de la organización, la participación de algún grupo que jugaba fútbol o que iban a un pub a tomarse algo después de la hora, ¿ya? También aparece el aislamiento. La etapa de la exploración existe de alguna manera, esta etapa es súper interesante porque las personas de alguna manera lo ven como una amenaza. ¿Por qué? Porque supone un aprendizaje. ¿Ya? Cada vez que yo necesito aprender algo, necesito disponer de energía para eso. Y esa disposición de energía, necesito de alguna manera dedicar más tiempo. Cuando uno, por ejemplo, una persona que es jefe de área y posteriormente pasa a ser subgerente, cambia el rol y por lo tanto cambian sus responsabilidades, cambia su descriptor de cargo. Y al cambiar su descriptor de cargo, obviamente que hay una etapa de aprendizaje. Yo me recuerdo mucho en una empresa en que trabajé, que mi jefe me decía, nunca se te olvide que fuiste ternero. ¿Ya? Todos tenemos de alguna manera ese aprendizaje que debemos ocurrir. O sea, la organización siempre está enfrentada a gestión de cambio, tanto interna como externamente. En esta etapa aparece la energía. ¿Por qué? Porque si bien hay una parte de mí, hay una dualidad, hay un breve como diálogo interno, una parte de mí empieza a convencerse y a explorar oportunidades y empieza a darse cuenta de que existen cosas que yo puedo hacer. Y hay otra parte de mí que empieza a entender que debo hacer las cosas distintas, debo practicar. Eso es una presuposición de la programación neurolingüística que se asume como correcta. Si usted quiere aprender, practique. Y esa práctica hace que la persona de alguna manera pueda subir al cambio rápidamente. Aparece la predisposición a la acción, aparece la energía, se exploran oportunidades y se consulta con el entorno, deseos de hacer bien las labores y búsqueda de reconocimiento. Aparece la creatividad como gran motor de acción. O sea, uno lo ve en las reuniones, esto es súper fácil de poder detectarlo, las personas que están más participativas, desde una emoción más positiva. ¿Ya? Recordemos que en la primera y la segunda etapa, tanto la negación como la resistencia, son etapas más bien de silencio, incluso en la número 1 puede ser más silenciosa, y la etapa de resistencia ya es más bien hostil, aparece esa crítica negativa, esa crítica que no necesariamente es sana para la organización. Sin embargo, en la exploración empieza a aparecer como, oye, podríamos hacer esto. ¿Les parece? Mira, me gustó mucho la idea o estuve explorando con un amigo que está en otra organización que le está funcionando esta manera de poder hacer las cosas. Eso tiene que ver un poco con empezar a explorar y se empiezan a asumir riesgos en función de las nuevas ideas. Y la cuarta etapa, que es una etapa bastante difícil de sostener en el tiempo, porque siempre estamos cambiando y tampoco tenemos certeza de lo que se va a hacer, ni siquiera los modelos que se van a poder aplicar hacia el futuro, es la etapa del compromiso, que es una etapa de sensación de confort frente al nuevo escenario. Hay un control súper importante, la persona está dentro de lo biopsicosocial, está estable, está equilibrado, no está en un conflicto interno con un diálogo interno, ¿se fijan?
hay una sensación de éxito y de felicidad, necesita tener mayores responsabilidades, compromiso con los nuevos objetivos y las metas de la organización. Aparece un concepto tan difícil a veces de implementar en las organizaciones, que es el concepto del ownership. Sentirse dueño, sentirse parte de ese proyecto, que la persona, como bien decimos en desarrollo organizacional, es ponerse la camiseta. Aparece la colaboración con pares, interés de participar en proyectos futuros, algo súper interesante. Desaparece el estrés y la sensación del miedo, que es lo que bloquea la mente humana. Ahí hay un modelo en la programación neurolingüística que se llama el metamodelo, que justamente habla sobre cómo nos afectan las ciertas emociones negativas respecto al lenguaje. Ya aparece la distorsión en el lenguaje como un efecto, aparece la generalización, y aparece la negación también, ¿ya? Perdón, la eliminación. Son tres conceptos súper potentes que generalmente se conocen también en coaching ontológico o en coaching ejecutivo como los juicios, ¿ya? La percepción que tengo como observador. Entonces, es súper fácil poder ver cómo son estos comportamientos. Hay algo súper importante acá, que es la fijación de las metas versus los recursos. Este es un modelo extraído de la programación neurolingüística, ¿ya? En esto es súper importante tener claro esto. Acá me voy a detener un poco. Si ven a su lado izquierdo de la pantalla, hay una zona de aburrimiento, donde mis metas son menores a mis recursos. Significa que yo, por mucho que a mí me tengan con metas, si yo tengo mucha capacidad para hacer algo, tengo mucha experiencia, me dicen, tú no hagas nada aunque te mantengamos el sueldo, aparece de alguna manera esa dispersión, la persona empieza a perder interés. Por lo tanto, no hay un desafío importante para el crecimiento personal. Muchas personas dejan las organizaciones por falta de desafíos personales. Personas que son muy impetuosas en el desarrollo personal necesitan tener esa capacidad. También está la zona óptima, que es la que yo debo pensar en mis metas versus los recursos. Y cuando estoy hablando de los recursos, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con esa capacidad, tiene que ver con esos comportamientos o competencias organizacionales que yo necesito tener, implementar, para que la persona se sienta óptima. Si la persona nunca ha manejado, por ejemplo, bases de datos o no maneja Excel, hablando de una competencia técnica, ¿ya? La capacidad de poder hacer algo, de efectuar un trabajo, obviamente yo le pido que para mañana me tenga un análisis completo de una base de datos y no tiene las herramientas, se va a producir una zona de angustia, que es lo que vemos a zona derecha, ¿ya? Donde la meta es mayor al recurso. Entonces, súper importante hablar de calibración, calibrar la meta, saber cuáles son sus recursos y empezar a identificar permanentemente estos diferentes estados. La persona está silenciosa, más bien callada, está resistente, está abierto a explorar o está comprometido, ¿ya? En esta etapa que es el óptimo, nos vamos a concentrar en lo que es positivo, desde la mente positiva. Necesitamos a la persona permanentemente estar desafiándola con mayores metas. Dar retroalimentación y ayuda. Apoyo con coaching, mentoring, programación neurolingüística, participación en ciertos talleres. Yo he visto que muchas organizaciones están haciendo muchas actividades, no solamente que tienen que ver con ese espacio de trabajo, sino que se están empezando a hacer cargo un poco de ese back office que tienen las personas hoy día que están trabajando a distancia, que tiene que ver con sus zonas de su entorno laboral, ¿ya? Entonces, súper importante eso. He visto con mucha alegría participación de talleres de mindfulness, de cocina incluso, de cómo manejar conflictos con los hijos, relaciones matrimoniales, desarrollo de cómo enfrentar conflictos, incertidumbre y muchos otros talleres que he estado viendo, que son muy positivos para hacerse cargo de esa parte que hoy día la organización no es capaz de visualizar. Les dejo eso.
Súper importante tener claro cuáles son estas etapas y poder hacerse cargo. Hoy día un foco súper importante es qué está ocurriendo en el entorno de mis colaboradores. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Estamos haciendo algo como organización para efectivamente hacernos cargo de ese entorno que no estamos viendo, ese punto ciego? ¿Cuánta resistencia puede haber? Es una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Te dejo un fuerte abrazo, cuídate.